semana arranca una nueva edición de Informe T13, en el cual vamos a estar actualizando lo que ocurre a esta hora en Argentina. Hace exactamente una hora, sí, exactamente hace una hora, cerraron las mesas electorales en medio de las primarias. Recordemos que hoy más de 35 millones de argentinos fueron convocados a las urnas para elegir a los candidatos a presidente, vicepresidente y también a los legisladores. Quien ya votó, ha seguido muy de cerca el proceso político desde el día 1, es nuestro compañero James Gatica, quien desde Buenos Aires nos va a actualizar lo último que ocurre al otro lado de la cordillera. James, buenas tardes, ¿cómo está el ambiente electoral por allá? ¿Cómo estás, Catalina? Así es, ya estamos en la segunda parte de esta larga jornada de domingo. Ya cerraron las mesas, hay gente que todavía, obviamente, si estuvo antes de las 6 de la tarde en esas filas o dentro del colegio y está esperando, todavía tiene opción de votar. Pero aquí en los comandos, en uno de ellos donde nos encontramos, el de Juntos por el Cambio, ya se siente una expectación en términos de esos resultados que de poco se van a empezar a contar, pero que no antes de las 9, 10 de la noche vamos a empezar a conocer, pero que sabemos será una noche bastante larga. Así que tensión, pero esto es solamente uno de los primeros pasos antes de llegar a las elecciones generales de octubre. Sí, una incertidumbre importante es la que se vive y mucha tensión, por supuesto, por lo que tú decías. Se espera que el conteo y los resultados tarden un poco más, justamente porque ha sido una jornada, podría decirse, bastante caótica, especialmente en la ciudad de Buenos Aires. James, hubo problemas con el mecanismo electrónico para votar. Si nos pudieses contar al respecto. Entiendo que hay una precandidata, Patricia Bullrich, que tuvo bastante problema para poder ejercer su voto, ¿no? Sí, primero que nada, en la recolección, el conteo de votos en sí es bastante lento por el sistema de papeleta, de papeles, porque son muchos los candidatos, son muchas las fórmulas, la gente puede combinar de una lista o la otra, entonces eso hace bastante complejo el conteo. Pero además, en esta oportunidad, como tú bien dices, se innovó en la ciudad de Buenos Aires con este sistema electrónico de máquinas con la boleta única electrónica, lo cual fue un escenario nuevo para muchas personas más grandes, de mayor edad, que también nunca se habían enfrentado a algo así, y les complicó y hizo que se atrasara bastante el sistema. Y no solamente había el tema de la brecha generacional, ¿cierto?, con el uso de los elementos más tecnológicos, sino que también los elementos técnicos simplemente no funcionaron. En algunos casos, máquinas no funcionaron, no se prendieron hoy día en la mañana, y uno de los casos más simbólicos fue el de la precandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, que en más de 4 oportunidades intentó votar, no podía, estaba la presión de las cámaras que estaban transmitiendo su voto en vivo para todo el país, y hasta que tuvieron que cambiar literalmente la máquina para poder que ella ejercer su voto, y solamente fue un reflejo de aquello, de cómo se están acostumbrando a eso. Y más allá del recuento de votos hoy, vamos a tener que recibir una evaluación técnica si realmente o no funciona eso con esta elección beta o prueba que se hizo acá en Buenos Aires con el voto electrónico. Sí, de hecho estamos revisando parte de las imágenes que tienen que ver con el momento en que Patricia Bullrich, la precandidata de derecha del partido Juntos por el Cambio, de hecho tú estás ahí en el búnker, así se le denomina, ¿no?, el comando de ese partido, atento a lo que pueda ocurrir dentro de las próximas horas. Y estamos viendo parte de las imágenes de cuando ella tuvo que ir a votar y la máquina sencillamente no funcionó, James. Se demoró más de 15 minutos, tuvieron que cambiar la máquina, y hay varias denuncias de también otros votantes que tuvieron los mismos problemas, largas filas, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, que de alguna manera marcaron esta jornada electoral. Se estima, aquí lo estoy viendo, la participación electoral ronda el 66% hasta las 18 horas, es decir, cuando se cerraron las mesas, y es el porcentaje más bajo para un paso presidencial. Incluso, James, han habido peticiones de haber podido extender el plazo para poder votar, algo que entiendo que entonces no se aceptó, ¿no? Lo pedía Unión por la Patria. Claro, había una solicitud para que se extendiera hasta las 7:30 de la tarde, considerando de que la imagen que se ha repetido durante toda la jornada son esas largas filas, personas que han estado ahí tratando de votar, pero que, como en algunos casos veíamos al mediodía,
simplemente se iban para volver después porque era demasiado esperar 1 o 2 horas. Bueno, si alguien estuvo ahí a las 6 de la tarde y estaba en la fila o estaba dentro del colegio y todavía no votaba, tenía todo el derecho de hacerlo. Vamos a ver si eventualmente pueden extenderlo hasta las 7:30. Acá ya son las 7:05 de la tarde, no hemos escuchado confirmación de aquello, pero lo que sí es cierto es que se cumplieron al menos las tendencias, no las proyecciones de las encuestas, porque eso ya sabemos que no solo en Argentina, sino que en todo el mundo es difícil proyectar resultados de encuestas, pero sí la tendencia al ausentismo, la poca participación, por el poco entusiasmo, sobre todo de los jóvenes, quizás un descontento con los proyectos de los políticos, del sistema como tal, o quizás algunos que simplemente quisieron ver cómo resultan estas primarias para después ir a votar finalmente en la primera vuelta, que será las elecciones generales el 22 de octubre. Aquí la votación es obligatoria, las PASO, la O de esa sigla PASO significa obligatorio, aun cuando hay una multa que son de 50 pesos argentinos, unos 150 pesos chilenos. La gente me decía, mira, es tan poco el dinero, quizás ni me lo cobren. Pero bueno, es parte también del deber y el derecho cívico de participar en un proceso electoral como este, pero muchos quizás hoy día prefirieron no acercarse a votar. Sí, de hecho, tú pudiste conversar con varios votantes y te encontraste con muchos de ellos que dijeron, mejor me devuelvo, la fila es muy larga, y tenemos parte de las declaraciones, cómo lo han vivido los argentinos, más de 35 millones de ellos convocados a las urnas. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué esperan a partir de estas pasos que tú bien explicabas? Son las primarias. El 22 de octubre nuevamente van a tener que acudir a las urnas para votar en las elecciones generales. ¿Cuál es el sentir mayoritario de los argentinos? Lo pasamos a revisar a continuación. Una vergüenza la organización. Porque el voto electrónico con el voto de mesa, lo único que hace es complicar a la gente discapacitada, a la gente mayor, la gente con niños. Muy bien, pero había gente que la segunda parte, que la flecha tiene que ser mirando hacia uno, había gente que lo ponía mirando hacia afuera. Entonces quedaba ahí trabada y tuvieron que pedir ayuda. No voté. ¿Por qué? Por la fila. Porque hay mucha gente. Muchísima, hay para 2 horas. 2 horas no me voy a quedar acá. 2 horas para votar, las paso no. Vendré a las elecciones generales. ¿La multa? Y pagaré la multa, no sé, qué sé yo. 2 horas de fila, decía ahí ese votante James. La propia vicepresidenta Cristina Fernández dijo que estuvo más de 1 hora también para poder emitir su sufragio. Y hablando de los políticos, el primero en votar fue el precandidato Sergio Massa, lo hizo en una escuela en Tigre. Y recién pasadas las 3 de la tarde, todos los 27 precandidatos presidenciales votaron. ¿Qué más nos puedes contar respecto a esta jornada? ¿Cómo la vivieron el resto de los precandidatos que buscan aspirar y llegar, ¿no es cierto?, a la Casa Rosada? Claro, Cristina Fernández lo hizo en el sur del país, lo veíamos en la provincia de Santa Cruz, donde no estaba la máquina, el sistema de voto electrónico, solamente la papeleta, pero sí había bastantes personas y ella hizo la fila como un ciudadano más. Dijo, hay tanta gente que espera toda su vida por cosas y nunca le llega, bueno, yo espero también. Es también un lugar muy emotivo para ella, lo decía cuando fue consultada por las cámaras. Es la provincia de Santa Cruz, es el bastión del kirchnerismo, donde también está su cuñada Alicia Kirchner, la esposa del expresidente Néstor Kirchner, como gobernadora de la provincia. Ella va a pasar todo el fin de semana allá. Esa es parte de la agenda de ella como vicepresidenta. Mientras tanto, el presidente Alberto Fernández votó acá en Buenos Aires, pero no se la ha visto más en términos de apariciones públicas. De hecho, las últimas semanas estuvo bastante alejado de las cámaras. Recordemos que él no está participando de estas primarias, de las elecciones, dio un paso al costado, pero el candidato oficialista aquí viene siendo Sergio Massa, que es el ministro de Economía, que dice el ministro de día, candidato de noche. Bueno, finalmente esa es la carta que tienen ellos. También en la Unión por la Patria hay otro candidato que es Juan Grabois, que tiene una popularidad bastante más baja. Se espera que Massa por lejos sea el candidato que termine yendo a las elecciones de octubre, pero la competencia más reñida, más codo a codo, la que se espera que esté más peleada, va a ser aquí en el búnker de Juntos por el Cambio entre Horacio Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y como veíamos en imágenes, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes terminarán siendo uno de ellos el candidato de la centro derecha. Sí, James, ya que estabas mencionando a Alberto Fernández, actual presidente de Argentina, que no va, ¿no es cierto?, por la reelección, eso ya lo sabemos, va Sergio Massa, habló
dio una declaración luego de votar. Estamos revisando parte de las imágenes cuando le emitió su sufragio. ¿Qué fue lo que dijo el presidente argentino? Lo pasamos a revisar ahora. Siempre que se vota, la Argentina se vuelve un país mejor. Siempre que la gente elige su destino, protege sus derechos, piensa en su futuro y en el de sus hijos. Estamos cumpliendo 40 años de democracia. Por lo tanto, hoy es un día importante. Empezamos un proceso electoral que terminará, no sabemos, seguramente en noviembre. Oye, si hacemos una especie de resumen, James, entonces, para que vayamos de alguna manera recapitulando los precandidatos presidenciales que se juegan su futuro en estas elecciones primarias. Claro, tenemos a Sergio Massa, que va por es la carta oficialista, ¿no es cierto? Unión por la Patria, ahí lo estamos viendo en imágenes. Ministro de Economía, 51 años. Patricia Bullrich, ¿no es cierto? Que se podría decir que es una de las figuras más conservadoras, ¿no? Exdiputada, exministra de Seguridad, quien va por la lista de Juntos por el Cambio y que en ese sentido también va a competir de forma interna contra Horacio Rodríguez Larreta, bien digo, que también va por Juntos por el Cambio, un economista de 57 años, que además es jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y como tú ya lo decías en otras ediciones, quien podría estar, o lo podríamos de alguna manera ubicar un poquito más allá de la derecha, ¿no es cierto?, es Javier Milei, este outsider, economista, actual diputado, ¿no es cierto?, quien ha llamado bastante la atención porque entre una de las tantas cosas, ¿no es cierto?, él ha estado sorteando su sueldo de diputado durante todos los meses, fundador de La Libertad Avanza, ese es su partido, que también podría llegar a dar una sorpresa en estas elecciones, ¿no, James? Claro, es la primera vez que Javier Milei se enfrenta a una presidencial, es decir, una real prueba o encuesta nacional de cuánto pesan esos votos del liberalismo argentino y que finalmente vamos a ver si pesan o no para pasar una segunda vuelta y con quién puede negociar aquellos votos. Pero sin duda esa es una primera prueba que tiene él como partido. Hay que decir que hace 6 meses él hacía bastante ruido como tercera fuerza, pero en las elecciones de provincias, de gobernadores, hay que decir que no le fue tan bien como se esperaba y se ha desinflado un poco ese popularismo. Y vamos a ver hoy día cuántos porcentajes agarra y logra tener al final de la noche para poder negociar con sus contrincantes, más seguramente del sector de derecha. Hay que decir que le conviene mucho más que sea Patricia Bullrich que Horacio Rodríguez Larreta para poder negociar a una segunda vuelta y ver cuánto pesa el liberalismo aquí en Argentina después de eso. Claro, habló Milei, habló Larreta, Bullrich y también lo hizo Sergio Massa luego de votar. ¿Qué fue lo que dijeron ante la prensa? Mire. Tenemos una buena expectativa y una buena perspectiva para hoy, pero sobre todas las cosas creo que es importante que la gente vaya a votar. Tuvieron que cambiar la máquina y tuve que volver a votar en otra máquina, la tuvieron que inaugurar nuevamente como mesa y ahí pude votar. En este caso, mi experiencia personal fue mala. Yo entiendo que puede haber frustración en algunos, pero el camino, la solución es votando. Esa es la solución que nos da la democracia. Que elijan y que voten en paz. Hemos dado lo mejor que podíamos y bueno, ahora es cuestión de esperar los resultados. Bien, James, bueno, cuéntanos entonces qué viene ahora. Entiendo que todos los precandidatos están agolpados en sus búnkers, en sus comandos, reunidos con los suyos y esperando los resultados, ¿no? Tú mismo estás ahí en el comando de Juntos por el Cambio. Sí, por ahora no hemos visto ninguno de los precandidatos. Claramente ellos se van a hacer esperar hasta que esté bastante segura la película de la escena en términos de los resultados. Sabemos que tipo 9 de la noche, 8 de la noche de Chile, vamos a tener recién un 10%, ese es un estimado, pero esto puede ser, evidentemente, lo hemos dicho, una larga noche, incluso quizás no tener resultados definitivos hoy mismo. Hay que decir, esto es solo una primaria, no es una elección definitiva, pero que sin duda están posiciones y pesos políticos en juego durante esta jornada. Sí, tú lo decías, ¿no? Son las primarias, hoy no se define quién va a convertirse en el próximo presidente de Argentina, nada más se van a definir los candidatos que van a competir en la elección general que va a tener lugar el próximo 22 de octubre, para ahí entonces ver si es que finalmente llegan o no a la Casa Rosada. 22 de octubre entonces, fechas claves para las elecciones generales y si estamos frente a una eventual segunda vuelta, esa sería entonces el 19 de noviembre. Por supuesto, James, vamos a quedar conectados
Ante cualquier noticia, cualquier novedad, tú nos llamas y por supuesto vamos a tener una ampliación de todo lo que está ocurriendo con los resultados en tiempo real en nuestra edición central. James, por ahora te despedimos y muchísimas gracias por todo tu trabajo. Que esté muy bien, muy buenas tardes. Nos vemos. Bien, y le hacemos la invitación a que siga, por supuesto, en sintonía de Tele 13, nuestra señal por la señal abierta y también por la señal 2. Vamos a tener, por supuesto, una actualización de lo que está ocurriendo en Argentina en los próximos minutos. James ya lo decía, a eso de las 8:30 de la noche, 9, podríamos tener ya el 10% escrutado y vamos a ir conociendo parte de las tendencias de lo que está ocurriendo en estas primarias en Argentina. Noticias de Argentina, del resto del mundo y por supuesto de nuestro país en la edición central. Esta noche nos vemos. Que estén muy bien.